No requiere antecedentes, no requiere cursos previos, requiere muy poco. Es muy sencilla su presentación, la definición de los conceptos que se emplean. El glosario también crece, pero es muy accesible, es muy directo. Y la belleza que tiene este tema es que las propiedades que surgen son sorprendentes, son muy intrincadas y tienen esa cualidad. Entonces, pues no se necesita conocimientos previos, casi nada, se puede arrancar prácticamente de una manera autodidacta, que es la que les recomiendo a ustedes. Este, Busquen en Wikipedia cualquier cosa o en páginas parecidas y en un rato están ustedes familiarizados. Bueno, vamos a compartir la pantalla y lo que vamos a presentar, primero, las presentaciones mismas estuvieron elaboradas hace pues ya algunos pocos años. Dice ahí 2016 fue un curso que se impartió en el 2016, se dice sobre dinámica no lineal, sistemas complejos, y pues las cosas han cambiado bastante. Entonces, pero posiblemente por la fecha en la que se elaboraron y para el curso actual, pues sí, tomaremos algunas de ellas y luego vamos a ver qué es más conveniente, pues reemplazarlas por otras más recientes. Entonces, la inicial la pueden, miren, lo que vamos a ver, a presentar, a definir, llevan el nombre de mapas o mapeos, son funciones. Son funciones que se componen, composición de funciones, la operación que se efectúa. Y entonces, pues, se van formando funciones sucesivas, o si están viendo nada más algún valor de la función, se va construyendo una sucesión de números, de valores, y a eso se le va a llamar, como ustedes gusten, órbita o trayectoria. Entonces, miren, este esquema, aquí está todo realmente. Es una función f que tiene dos variables. La variable que viene ahí con la letra X, le vamos a llamar espacio de fase, que está serio el nombre, pero es donde van a ocurrir estas sucesiones de valores que les vamos a llamar órbitas o les vamos a llamar trayectorias. Pero hay otra variable que aquí tiene la letra C, que le vamos a llamar parámetro de control. Ahora, esta función, sus dos variables, no necesariamente son escalares, o sea, números reales. Pueden ser vectores, pero realmente nos vamos a quedar, va a ser más que suficiente quedarnos. En esta vamos a ver em, no nada más números reales hoy, pero yo creo que en la inmensa mayoría de las ocasiones van a ser funciones de dos variables reales definidas en un intervalo que vamos a conocer. Pero pueden no ser nada más números reales, pueden ser vectores con cualquier número de componentes. Entonces, en la manera que opera esto es realmente un, un, un juego matemático, es primero seleccionar esa función f, luego darle un valor, y luego se puede ir escudriñando qué ocurre con otros valores, darle un valor al parámetro de control C.
Una vez que se le da un valor al parámetro control C, eso es muy elemental lo que estamos viendo, vale la pena. Se da un valor inicial a la variable X, o la variable de espacio de fase. Valor inicial que le vamos a llamar, pues, X con un subíndice que sea 0, t igual a 0. Se evalúa y a la imagen de la F pues le vamos a llamar X con un subíndice 1. Y se va a iterar, es decir, se reemplaza el valor X0 por el valor X1, estando el parámetro control C fijo, y entonces pues su imagen será un nuevo valor que le vamos a llamar X2, y entonces pues ya vieron cómo funciona simplemente ese esquema. Y esto es básicamente todo lo necesario, como va a ocurrir. Y si algunos de ustedes están más acostumbrados por ejemplo, tratar ecuaciones diferenciales, pues más adelante voy a aclarar que también pueden iniciar esto con ecuaciones diferenciales, pero no lo van a poder hacer de una manera tan sencilla. En realidad, lo que ocurre es que tenemos una variable discreta, que es este número de composiciones de la función o número de iteraciones. Estamos usando la letra T minúscula para aludir a un tiempo que en realidad no es tiempo, es simplemente el número sucesivo de iteraciones. Y esto pues entra dentro, si ustedes tienen inclinación matemática, a no ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones de diferencias. Y las ecuaciones de diferencias tienen un comportamiento mucho más rico que las ecuaciones diferenciales, como vamos a ver. Bueno, entonces esto es introductorio y ahora sí reconocen una imagen que seguramente han visto muchas veces y que conocen su nombre. Se le llama conjunto de este señor Mandelbrot, quien acuñó la palabra fractal. Pues sí lo conocen, ¿verdad? Sí lo han visto. Y pues, ¿por qué no dar la oportunidad para decir que el conjunto de Mandelbrot no es ninguna trayectoria u órbita, como mencioné inicialmente, sino otra cosa? La función es cuadrática, es la variable x de espacio de fase al cuadrado y se le agrega una constante. Pero aquí no es un número real ni la x ni el parámetro de control C mayúscula, son números complejos. Entonces se tiene un número complejo inicial x subíndice 0, se le va al cuadrado y se le agrega otro número complejo y eso nos da el x1 y así se generarían las órbitas o trayectorias. Sin embargo, el conjunto de Mandelbrot está se presenta en el espacio del parámetro de control C. O sea, es un plano de números complejos, pero para el parámetro de control C. Y se construye, como dice en la parte inferior de la lámina, siempre seleccionando el valor 0 para la posición inicial o el número inicial del espacio de fase, y se pregunta uno qué valores del parámetro control C las órbitas no escapan a infinito, es decir, se van alejando del origen irremediablemente hasta el infinito. Y esos valores del parámetro de control que cumple con esta propiedad, de que las órbitas o trayectorias no divergen, es lo que ven ustedes en negro y es lo que conocen, lo que seguramente han visto. Bueno, la siguiente imagen
y nos va a hablar de su estructura, su estructura fractal, de repetición digamos, de la misma figura, quizá un poco distorsionada. Sí tiene un pequeño cuadrito. Se supone que el cuadro superior, pues es todo el conjunto. El cuadro intermedio, pues es em, una amplificación de un pequeño recuadro, y el inferior es una amplificación de otro recuadro, pero ya en el intermedio. No vale la pena. Aquí también se ve algo parecido, se meten en el cuello de este objeto, y esto seguramente les es familiar, y es ilustrativo. Mm, Quizás lo pudimos no tocar, pero pues estamos entrando en el tema, en el que se observan conjuntos en diferentes escalas, y tiene ese tipo de propiedades. Miren, vimos y ahora tenemos esta lámina. Esta lámina es algo distinto, es algo que se asoció al conjunto de Mandelbrot desde quizás sus inicios, y es otro asunto. Miren, se está en la parte superior de la lámina, pues es el inverso funcional del conjunto de Mandelbrot, porque es la raíz cuadrada con sus dos signos. Sigue teniendo el parámetro de control C mayúscula, pero ahora las posiciones en espacio de fase, pues estamos usando la letra Y. Y cómo se construyen estos otros objetos, estos conjuntos bidimensionales, pues es encontrar el conjunto límite, como pueden leer debajo, para las posiciones Y sub t, al que se llega, al límite al que se llega cuando el número de iteraciones se va a infinito. Y hay de dos estilos, uno de ellos, o sea que va proliferando, porque con y igual a 0, pues es una sola posición el origen del plano complejo. Pero con y igual a 1, pues ya son dos valores. Con y igual a 2 son cuatro valores, van creciendo los valores, y esos se representan en estas figuras, el número infinito de valores que se alcanza para cuando el número de iteraciones ya diverge. Entonces, tengo entendido, si no mal recuerdo, quizá luego, pues, bueno, mal recuerdo, pero había dos matemáticos alumnos o asociados o colaboradores más jóvenes de, de Mandelbrot, franceses, uno de ellos Jules, y el otro Fatou, no sé pronunciar. Uno era Gaston Julia y el otro Pierre Fatou. Y es que hay dos familias de objetos que se obtienen con este procedimiento. Uno en que el conjunto de puntos es conexo, y otro en el que es disconexo. Entonces, unos son los de Julia, otros son los de Fatou. Y aquí tienen, luego les llaman a los de Julia encajes, y a los de Fatou les llaman polvos. Y aquí tienen un ejemplo. ¿Y por qué estoy mostrando este tipo de cuestiones? Porque nuestros antecesores en el campo de la dinámica no lineal, pues realmente se entretenían, bueno, exploraban estas propiedades, y curiosamente, si algunos de ellos tenían relación con la física, no faltó el momento en que en alguna reunión de cierta relevancia,
pues les quisiera pedir cuentas el resto de la comunidad científica, digamos, en física estadística y en ramas semejantes, y les dijera, pues, los hemos subsidiado, ya llevan años con esto, nos ha servido al resto de la comunidad para algo, implicando que, pues, deberían tomar a lo mejor temas más serios, más cerca de los temas reales, digamos, de la física estadística. Y es curioso que eso ocurría, pero también es para quienes estamos hablando de esto décadas después, que realmente pues hubo respuestas que no estaban disponibles en ese momento. Y a veces menciono yo, a manera de broma en algún curso, de que, bueno, ¿qué nos pueden decir en qué, después de tantos años, esta inversión que nos ha dicho? Y entonces, pues, de esta manera de broma, diría uno que, pues, le entrega a uno de regreso a Boltzmann sus conjeturas o postulados, que ya no son necesarias, que la misma mecánica estadística tiene un fundamento que puede ser uno más formal, diferente, que precisamente tiene que ver con esta dinámica que lleva el nombre de caos y que vamos a ver. Miren, aquí tiene otro, se ve más claramente esta afinidad o autoafinidad a diferentes escalas. Bueno, y ahora vamos a entrar en asuntos más concretos, nos vamos a abandonar del plano complejo y nos vamos a ir a funciones de una variable real en un intervalo de los números reales, entre 0 y 1 o entre -1 y 1. Y pues tienen ustedes esta imagen que pues yo creo que es la imagen de sistemas complejos o de dinámica no lineal que reconoce mayor número de gente, pero no nuestros colegas o nuestros estudiantes, sino realmente la población en general. Yo creo que esta imagen es la más reconocible. Y es una lástima, en esta presentación no tengo una o dos láminas en las que una de ellas es un tatuaje, o sea, un tatuaje en un brazo, la misma imagen tatuada. Y como ven, es una función cuadrática, es 1 menos el parámetro de control mu multiplicado por la x, o variable de espacio de fase, a la iteración t elevada al cuadrado. Está esta variable en un intervalo entre -1 y 1, que aquí pueden observar en la ordenada, y está el parámetro de control en la abscisa entre el valor 0 y el valor 2, que es típico. Es típico porque le pasa lo que al conjunto de Mandelbrot. Si le ponen el parámetro control mayor que 2 y le ponen ustedes, digamos, la variable x sub 0 igual a 0, iteran muchas veces, pues se les va a ir agrandando y se va a ir hacia un valor, va a diverger, va a ser infinito. Bueno, entonces tienen la variable x contra la variable mu, y recibe diferentes nombres. Uno más formal, pues es un diagrama que se va a llamar diagrama de bifurcaciones.
Así se lo van a encontrar. Búsquenlo en Wikipedia o cosas semejantes. También se le puede llamar, pero ahí es donde vamos a necesitar nuestro glosario y nuestros conceptos nuevos, el concepto de atractor. Y el concepto de atractor es que para cada valor del parámetro control mu existe, en este caso particular, de una función, de una variable real, un solo atractor para cada valor de mu. Luego vamos a ver qué son esos atractores. Bueno, lo vamos a ver en un momento. Pero es lo que estamos diciendo en cuanto a nombre, diagrama de bifurcaciones. Si ya conocen un poco más, pues es la familia completa representada de atractores de este mapa, que lleva un nombre, mapa cuadrático, mapa logístico por su origen, y tiene varias versiones, muy pocas, pero se lo estoy mostrando. Lleva otro nombre porque algunas de las personas que figuraron el siglo pasado, en la década de los 70, que falleció durante la pandemia, fue Mitchell Feigenbaum. Se le conoce como el árbol, es como un árbol acostado, pero se le conoce como la higuera de Feigenbaum, que es un pleonasmo porque en alemán Feigen es higo y Baum es arbusto. Entonces, la higuera de Feigenbaum, así se le conoce, es un pleonasmo. Bueno, vamos a desglosarlo esto el día de hoy, desde el inicio. Si ya lo super conocen, pues disculpas, pero pues hay que iniciar con algún lenguaje. Fíjense algo que nos va a ocurrir. Sí, voy a usar esta primera clase y quizá la segunda, tercera, pero segunda, sentando bases, dando un lenguaje de una presentación de rasgos, de propiedades de este tipo de sistemas no lineales, de mapeos iterados, pero luego lo vamos a abandonar y vamos a entrar a un territorio cada vez más propio. Eso es lo que va a ocurrir en este curso y es por circunstancias, no es por digamos, opinión. Bien, voy a mostrarles otra versión aquí en esta siguiente línea. Es una generalización de este mapa cuadrático logístico en que la potencia 2 ahora es distinta, se le llama z y se permite que z pues no sea 2, sino pueda ser menor que 2 o mayor que 2. Entonces son tres variables, una potencia, la no linealidad mayor que 1, el espacio de la variable, el espacio de fase y el parámetro de control. Y aquí vienen algunos ejemplos que pues ya llovió. Viene esta cita. Capel fue hace muchas décadas es el senior del grupo, fue editor en jefe de la revista Física A en décadas en que era la revista líder en física estadística, porque los físicos estadísticos en su gran mayoría provenían de Europa y sobre todo habitaban en Holanda. Entonces Elsevier, aquella Elsevier y la revista Física, pues sí, en la década de los 80. Entonces ven ustedes valor 2, aquí está repetido de vuelta, ese diagrama de bifurcaciones, pero vienen otros valores que ya observaron,
y ven los cambios y pues vamos a poder, si queremos, si nosotros tenemos una experiencia termodinámica, en termodinámica o mecánica estadística, pues vamos a ver si ese parámetro control mu juega algún papel parecido a la temperatura o análogo, y si el parámetro nuevo z, la no linealidad, pues posiblemente juegue un papel como un campo externo, cosas de estilo. Y lo vamos a poder, si lo requerimos, lo vamos a requerir, enunciar. Bien, mire, aquí está de nuevo esta lámina, pero no más para mostrarles que van a encontrar muy frecuentemente que este mapa logístico cuadrático tiene, perdón, no sé por qué se me mueve tan fácilmente, tiene la expresión en la línea de arriba, es muy común. Ahí el parámetro control lleva la letra R y el intervalo es nada más positivo entre 0 y 1, y el parámetro control avanza hasta el número 4. Mientras que debajo, en la línea de abajo, pues es como se los he presentado yo, que tiene muchas ventajas o comodidades, pero pues ustedes pueden hacer un cambio de variable y traducir todas las propiedades en una versión, en la otra, viceversa, sin dificultad. Miren, la versión que está en la línea superior es la más cercana a su pasado histórico, que es la llamada ecuación logística, que es una ecuación diferencial de primer orden, en la cual básicamente nos dice que la derivada de la variable x es cuadrática. Pero la ecuación logística pues no muestra para nada las soluciones de esa ecuación diferencial, pues no capturan este, eh, la riqueza de comportamientos que, que captura la versión discreta, discretizada, que ya mencioné esa diferencia, pero por ejemplo, esta ocurrencia de caos que vamos a definir, y la puede uno observar en sistemas no lineales representados por ecuaciones diferenciales hasta que tengan tres ecuaciones diferenciales acopladas de primer orden o ecuación diferencial única ya de tercer orden, o de ahí para el real. Pueden buscar ustedes, que ya conocen mucho de esto, el teorema de Bendix-Poincaré. Bendix-Poincaré. Entonces, pues, dicho está. Ahora viene algo muy del inicio, y es mostrarles, por ejemplo, qué ocurre en realidad cuando ustedes seleccionan un variable, un valor para el parámetro control R o el parámetro control mu, pero pequeño. Pequeño, miren, voy a regresar. Sería un valor para la abscisa entre 0 y digamos algo que anda por ahí cerca del punto 8, cuando es simplemente una línea, antes de que esa línea se convierta en un par, y luego veremos este par hasta que se convierte en dos pares, y así sucesivamente. Entonces, en este primer intervalo de valores pequeños del parámetro de control, corresponde a esta lámina, en los cuales aquí tienen, digamos, lo que ocurre, empiezan con un valor x0, x sub 0, y pues hacen la composición de funciones y se van a dar cuenta al hacer el cálculo que no importa cuál es ese valor inicial, converge
perdón, no sé por qué salta, converge a un solo punto, este, eh, y ahí se queda. Y nos conviene aquí decir que pues es un atractor, ahora sí, un ejemplo de un atractor, porque todas las condiciones iniciales convergen, se aproximan a un valor, y ese valor pues es ese atractor muy sencillo de un solo punto fijo, y le vamos a llamar periodo 1. Lo interesante, porque lo van a emplear más adelante, es que existe una representación gráfica para observar esta sucesión de valores o serie de tiempos. No son tiempos, pero lo podemos ver como una serie de tiempos. Y aquí viene representado, viene el mismo valor inicial x sub 0, y lo que se hace es, se lleva hasta el mapa, que es una parábola, y luego este valor con el que intersecta el mapa, que está aquí en la ordenada, lo colocan ustedes en la abscisa, y les va a dar este valor en la diagonal. Esta es la función identidad, es la diagonal. Y si quieren ver el segundo valor, pues lo tienen que leer en la ordenada, lo vuelven a colocar en la abscisa, y luego ven cuál es la siguiente imagen. Este sería x2, este sería x2, y una manera de construirlo con regla y lápiz, pues es simplemente efectuar esta construcción, que es ir verticalmente de la función identidad al mapa, luego ir horizontalmente de vuelta de regreso a la función identidad, luego volver a ir verticalmente, y así van construyendo, y como ven, pues tiende a arrimarse a un solo valor. Muy bien, esto pues ya lo conocían ustedes. Espérenme. Vamos a ver otro caso. Este es pues ya el parámetro control más grande, ahí donde se separan dos valores y tienen arriba la serie de tiempo, eh, que va pues repitiendo a cada tiempo sucesivo o iteración sucesiva, pues uno de dos valores, primero y el segundo, primero y el segundo. En fin, aquí está este otro procedimiento, que les daría esto que está aquí. Lo pueden observar, va dando repetidamente dos valores, uno y otro, sobre el mapa. Y aquí está el caso final. Aquí van más adelante, cuando ya se rompió otra vez en dos, y les va a dar una serie de tiempo que termina, converge a un atractor de periodo 4, porque son 4 números los que se repiten, y aquí tienen la cuestión. Entonces vamos a regresar a ver. No, todavía tengo otra. Ahora sí, el valor es muy grande. Es, digamos, ya por acá, por el lado derecho, algún valor grande, mayor que, que 1. Y, y la serie de tiempo, pues es donde lleva una sorpresa. Se lleva una sorpresa porque parece que no se repiten. En esa serie de tiempo no se repite ningún valor, no se repite ninguno. Y esto es algo que les sorprendió a nuestros colegas hace 50 años o más. Y pues ve uno aquí la misma construcción esta geométrica, y se ve pues que es irregular,
si se va siguiendo, aquí no tiene la manera de seguirse. Aquí vienen dos valores que estaban muy cercanos inicialmente y ve uno que se van separando. Es parte del comportamiento y seguramente ustedes han escuchado de este llamado efecto mariposa, en el que se ha popularizado en el tema y se ha extendido mucho más allá y tiene varias maneras de decirse, y es que si aletea o no aletea una mariposa en algún momento, digamos en Asia, el clima en el continente americano va a ser diferente. Quiere decir que si las condiciones iniciales son infinitesimalmente diferentes, son muy cercanas, en este valor del parámetro de control se tiene este comportamiento irregular. Y hablando de comportamiento irregular, pues podría uno pensar en que pues uno lo observa en teoría de la probabilidad, bueno, uno trabaja con distribuciones de probabilidad, con variables aleatorias, y y es donde uno pues maneja ese tipo de cuestiones, pero aquí no hay por el momento ninguna variable aleatoria. La manera que está definido este procedimiento, el juego que estamos llevando a cabo, es lo que se dice determinable o determinista, porque yo puedo escoger esta función f minúscula, el mapa, yo escojo el valor del parámetro de control, yo también por mi cuenta selecciono el valor inicial x sub 0 y simplemente hago composición de funciones, no hay nada eh, probabilístico, y pues observo este comportamiento, me llama la atención, y pero también puedo ver que puedo transitar hacia iteraciones previas, o sea, puedo visitar el pasado sin ningún problema, porque pues yo estoy haciendo el cálculo y puedo ver todos los valores que voy generando, y luego también los puedo ver como los genero al revés, como los conjuntos de Julia o de Fatou. Y sin embargo, aquí les voy a adelantar que este comportamiento irregular obedece, si ustedes quieren calcularle una función de distribución de probabilidad a estas posiciones que se van generando, a estos valores de la variable x, van a encontrar que encuentran una distribución normal, es decir, la que ustedes están familiarizados con el llamado teorema del límite central. Entonces, pues ese es un punto que sí les quiero mencionar, que pues aquí no hay variables aleatorias, no hay probabilidades y se obedece el teorema del límite central. Entonces no hay aparente, para estos valores del parámetro de control, pues parecería que no hay distinción entre lo determinista y lo aleatorio, lo estocástico. Y pues no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque esta distinción entre lo determinista y lo estocástico es, para usar alguna palabra, pues la que se me ocurre ahora, es mañosa, porque a veces sí se puede distinguir y a veces no. Entonces hasta podría algún colega interesado pues dedicarse a entender la distinción entre lo probabilístico o estocástico y lo determinista y este tipo de cuestiones. Ya me estoy yendo por las ramas, pero muy bien. Aquí, como eh,
pueden copiarlo. Ahora los alumnos, los participantes del curso deben tener esta presentación. Y por un lado, aquí anoté pues una página, dos páginas. Una, esto tiene muchos años. Una que es un glosario, que se lo recomiendo, desentiérrenlo. No es cosa del otro mundo de número de páginas. Y pues les va a decir muchas cosas. Y hasta podría decirse, si alguno de ustedes es autodidacta, que deben serlo, en el posgrado, pues que basta leer el glosario eh, para, decir yo ya conozco la dinámica no lineal, porque ahí vendrá este asunto, digamos, de atractor, vendrá el asunto de régimen caótico, de caos, vendrá tantas otras cosas en muy pocas páginas. Yo les recomiendo pues simplemente adquirir el lenguaje rápidamente. Es un glosario que ahora recuerdo, tiene dos partes. Tiene una parte por ejemplo, o algo que vamos a definir el día de hoy es una cantidad que lleva un apellido, y el apellido fue un físico ruso de apellido Lyapunov. Y curiosamente, yo creo que la mecánica estadística de equilibrio, la de Boltzmann y Gibbs, pues se desarrolló en Europa Occidental primero con Boltzmann, en Austria, y luego con Gibbs en el este de los Estados Unidos, en Yale, y más adelante, ya en el siglo XX, principio del siglo XX, surgió otra línea de trabajo cercana también a los ucranianos, a la ciudad de Lviv. Entre ellos, pues, bueno, en Rusia, en San Petersburgo, estaba Liapunov. Y curiosamente, esa versión, digamos, de intereses que pues aparece en la dinámica no lineal, también iba tomando la forma de una, de una mecánica estadística. O sea, aunque pues este es un esquema, digamos, sencillo, matemático, también toca cuestiones de, de mecánica estadística. No ocurrió así. De hecho, lo que viene en ese glosario es que pues Liapunov se dio un balazo en la cabeza y murió. Entonces dicen, bueno, pero es que ese no fue Boltzmann. Pues claro, también es la otra historia. El caso de Liapunov fue, yo creo, de la época, era una época también muy romántica. Ya ven, ya me estoy yendo por los... Pero ¿por qué no se los voy a decir? Eh, ya tenía cierta edad el patrimonio Liapunov, y ya padecían de salud débil. Yo creo que es más su mujer que la esposa de Leopold que él. Pero ya había ocurrido la revolución bolchevique y no estaban cómodos en, um, en, en San Petersburgo. Y pues sí, tenían la posibilidad de lo que hacían también otros ciudadanos rusos, de buscar climas más agradables, más benéficos, como entonces sería el Mar Negro. Yo creo que buscaban ir a Odessa, pero al enterarse que viajaban sus colegas ucranianos, le dijeron, oye, pero pues, ¿por qué no te detienes en Lviv y nos das un seminario? Y ahí se detuvo y se murió
se falleció la esposa, pero ellos tenían un trato de que, pues, después de que se muera el primero de nosotros, el otro, pues, se suicida. Y eso hizo Lyapunov, nada más que tardó, según este glosario, 3 días en morirse. Bueno, se acabó eso. La siguiente liga es una liga antigua, no sé si funcione todavía, cópienla. Es un applet, es decir, es uno de tantas curiosidades que se encuentran en la red donde pueden ustedes generar trayectorias, series de tiempo del mapa logístico. Le ponen la condición inicial y entonces pueden ver lo periódico, lo irregular o caótico, etcétera. Y aquí yo creo que me conviene, ¿por qué no? Vamos a salirnos, les voy a mostrar algo, a ver si sale. A ver. Uy, tiene música. ¿Le quitamos la música? No, hombre, déjala. Sirve que Bueno, viene una versión del mapa. dejamos de oírte un minuto. Bueno, son 2 minutos y... Ahí está. ¿Dónde está la música? ¿Le quito la música? Le quitaste la música. No, yo la estoy oyendo No, pues, yo a no. todo volumen. Ujú. Bueno, ahora sí. Ok, ahora vamos a continuar otra vez con este asunto. Entonces, si pueden ver en la higuera de Feigenbaum o diagrama de bifurcaciones, aquí es que tenemos, pues ya vemos que esta primera línea pues representa una familia de atractores para todos esos valores de mu en la abscisa o chihuahuas. En que converge un solo punto al atractor, pues le vamos a decir que es de periodo 1. Mientras que en este tramo, el siguiente tramo, cualquiera que sea la condición inicial, termina en una serie de tiempo periódica de 2 valores de periodo. Ay, todo lo hace automáticamente esta computadora. En fin, entonces pues tienen familias de atractores que
van de 1 a 2 a 4 a 8 y luego ya casi no pueden ver nada, a menos que hagan un zoom como en el clip este que vimos. Y entonces, pues, se le conoce como una cascada de atractores en la que los periodos se van duplicando y se le conoce como duplicación de periodos. El otro lado, que lo gris quiere decir pues las posiciones de las siguientes iteraciones, cuando se está en muy igual a 2, pues la dinámica, lo que se obtiene para cualquier trayectoria, es que llena todo el intervalo entre -1 y 1 y se van visitando de una manera irregular las diferentes posiciones del intervalo, unos más frecuentemente que otros, y ya les mencioné que no directamente esa frecuencia, pero que de ahí se puede extraer la distribución normal o gaussiana y el teorema del límite central. Pero sí dice muy bien, y eso es lo que se va a llamar, pues se confunde con algo aleatorio, y como ya dijimos, es determinista o determinable el procedimiento que estamos llevando a cabo. Entonces, pues le cabe mejor otro nombre y ese nombre le vamos a llamar caos, porque es como le ha llamado tanta gente. Vamos a reducir el valor del parámetro de control del valor máximo 2 y lo que vemos es que es semejante, excepto que se va angostando esa banda que cubría todo el intervalo inicial. Ahora cubre un intervalo menor y pues se observan varias cosas. Una de ellas es que hay unas interrupciones que luego vamos a ver. Bueno, ya las vimos en el clip. Pero también llega un momento en que se rompe lo que era una sola banda, pues, se vuelven dos bandas. Y si pueden observar un poco más adelante, se vuelve a romper. Y lo que era dos bandas, ahora son cuatro bandas. Y como ya vimos en el clip, o por lo, si ustedes lo investigan en mayor resolución por cuenta propia, van a ver que van subdividiéndose, se va rompiendo en bandas de 1, que es 2 a la 0, a 2, que es 2 a la 1, 2 a la 3, 2, 3, 4, 2 a la n, se va rompiendo y las bandas se van haciendo cada vez más finas, más pequeñas, y finalmente existe un límite, pueden buscar el límite en que el número de bandas se va a 2 a la infinito, pero el ancho de las bandas se va a 0, mientras que del otro lado, del lado izquierdo, pues venían proliferando atractores o soluciones periódicas a tiempos grandes, tiempos de iteración grandes, también de la forma 2 a la n, que van a 2 a lo infinito, y en el borde tienen un límite o punto de acumulación común. Hay una costura perfecta entre el lado derecho y el lado izquierdo, que es lo que están observando. Pero también ya observamos en el clip, por ejemplo, en esta interrupción, se tiene esta misma higuera de Feigenbaum repetida 3 veces, una abajo, una en medio y una arriba. Y pues, o sea que lo que estamos viendo como el diagrama de bifurcación inicial, original, global, pues se repite, ay, perdón, se repite, ¿dónde andaba yo? Se repite muchas veces, ¿no? Bueno, un número infinito de veces a todas las escalas, porque estamos viendo un objeto fractal, que pues no nos debe sorprender, que eso es lo que ya ven que decía yo informalmente, ahora que fijamos el horario, que cuestiones que los sistemas complejos son complejísimos y que existen sus datos diseminados por todas partes.
pero que dicho ya con menos, de otra forma, sí, ¿verdad? Que cómo se reconocía a un estudiante de posgrado en sistemas complejos, y decíamos que siempre se le ve, me imagino, en una mano una taza de café y en la otra mano tiene una gráfica. Y esas gráficas siempre son en escalas logarítmicas. Y es que siempre traen datos que grafican en escalas logarítmicas y siempre buscan pasarle rectas, una recta a sus datos. Y así se reconoce un estudiante de sistemas complejos, que quiere decir que son leyes de potencias. Lo que, entonces, esto se va a ir iluminando y haciendo más firme con el transcurso del curso, pero se va a ir viendo que los sistemas complejos, sus cuestiones de interés, siempre van a ocurrir con leyes de potencias. Y también debemos saber que estos conjuntos de, de Cantor, estos conjuntos de Mandelbrot, estos conjuntos, este diagrama de bifurcaciones, pues todos ellos son, eh, tienen estructura de invariancia ante cambios de escala. No invariancia precisa, pero esta repetición ad infinitum que vimos y que pues precisamente es la que tienen los objetos fractales. Y entonces, objetos fractales igual a leyes de potencia igual a sistemas complejos. Y pues lo iremos enriqueciendo. Fíjese que hay más cuestiones aquí. Claro que podemos ver aquí 3 repeticiones del mismo diagrama de bifurcaciones, que empiezan en lugar de periodo 1 con periodo 3. Pero aquí hay otra que debe tener 6 repeticiones. Más angostita, la ventanita de periodicidad, de reproducción de la higuera de... O sea, tiene 6 higueras de Feigenbaum. Esta de acá, cuando ya se rompió en 2 bandas, no, pues también son 6. Entonces son 5, 1, 2, 3, son 5. Son 5. Y entonces, hay cuestiones que sí les animo a leer o a buscar, porque pues se van, no es tampoco tema del curso, pero hay esta cuestión de que estábamos viendo periodos, atractores periódicos, de la forma 2 a la n. Ups, pero aquí estamos viendo otros que son 3 o 5 y prueben encontrar el 7. Y viene esta cuestión de que existen todos los periodos en estas interrupciones de los atractores caóticos, esta estructura fractal. Sí, entonces van a encontrar un teorema muy importante y un artículo que tuvo muchas citas, tiene muchas citas, un nombre famoso de la primera camada en la dinámica no lineal, que todavía vive, no ha fallecido, James Yorke, que periodo 3 implica infinito, no implica. El teorema de Tchaikovsky. Miren, ocurrió esto. Cuando cayó el muro de Berlín a principios de los finales de los 80, principios de los 90, y entraron en contacto 2 comunidades que habían estado aisladas de científicos, la occidental y digamos la soviética, y tuvieron en Berlín un primer encuentro, un congreso, y las personas digamos, para la parte de la comunidad que es la que nos corresponde, no sé qué tanto de física estadística tenía y qué tanto de dinámica lineal, no lineal tenía,
pero ahí estaba una de las conferencias plenarias, el invitado de Occidente era James Yorke, y entonces pasó al estrado y dio su, su, este, su, su contenido, que era este teorema, porque por un lado se conocía en el mapa logístico, pues esta primera parte de, de duplicación de periodos, que la conoció este neozelandés, australiano, y luego esto lo debe saber, recordar el nombre, Robert May, y finalmente en Gran Bretaña, en Inglaterra. Pero él no sabía qué pasaba después del punto de acumulación. Y en alguna vez dio un seminario creo que debe haber sido en Maryland, donde estaba James Yorke, y tenía ya tenía ciertas conclusiones, un teorema que había hecho con un colega chino, que el nombre lo tengo anotado, cuando dio su seminario Robert May, le quedó claro a James Yorke que qué pasaba después del punto de acumulación de periodos 2 al infinito, pues tenía que ver con el teorema que había hecho con su colega chino, que trabajaba en Estados Unidos, ya no estaba en Maryland, estaba en otra parte. En fin, terminó el seminario y según se cuenta, Yorke le habló a su colega inmediatamente por teléfono y le dijo, tenemos que publicar inmediatamente. Esto de tres implica caos, o sea que existen todos los periodos. Y él, bueno, colega le dijo, estoy muy ocupado con algo más importante. Y no, no, no. Y ahí salió entonces las dos mitades de este diagrama de bifurcación tuvieron esa idea, que fue la primera vez que se hizo una conexión firme entre, pues, esta característica que tienen los sistemas no lineales, en este caso el más modesto de todos, que es el cuadrático, el mapa cuadrático, el logístico, en que existe un punto de acumulación común entre los atractores caóticos y los atractores periódicos, y que aparecen estas ventanas de periodicidad, esta estructura fractal con todos los periodos. Entonces lo anunció James Yorke en el podium en Berlín, y de la audiencia se levantó alguien y le dijo que todo eso pues ya se sabía. Entonces pues yo creo que James Yorke pues no acusó el golpe, simplemente dijo pues perfecto, ¿me puede usted decir quién llegó a estas conclusiones? Y era un polaco de baja estatura que le dijo, pues yo mismo. Y fue Tchaikovsky, que se le conoce, lo pronuncio mal, Tchaikovsky, porque es más, no se pronuncia así, teorema Tchaikovsky. Pero déjenme decirles, por ejemplo, que pueden ver en este diagrama de bifurcaciones, ¿ven estas líneas más claras? Estas líneas más claritas que aquí se intersectan en un punto, pero que dan la vuelta y vienen por acá. Realmente porque yo le puse negro al fondo, que debió haber sido blanco, y negro debería ser lo que es gris, y todo lo más claro es donde el cálculo numérico generó más posiciones, es decir, donde si lo imprimieran, donde la impresora gasta más tóner. Entonces existen estas otras curvas que se conocen como curvas de sombra, en inglés shadow curves, que precisamente tienen propiedades
que sí estamos viendo la estructura matemática de este único, aunque pues muy batallado, muy caballo de jinete de batalla. Vamos a ver más cosas. Aquí están. Entonces, fíjese que esta figura que me la hizo Luis Moyano, lo que le interesaba era las raíces de esas curvas en el eje x igual a 0. Por eso dice esto que está aquí. Pero pueden verlas de diferentes colores y de hecho es la función eh, que tiene, o sea, el mapa cuadrático, aquí está, 1 menos mu por x cuadrada, pero siempre con condición inicial en el origen, en medio. Y está descrita como función del parámetro de control mu. Entonces, función de parámetro de control mu, esta función que tiene este inicial y les va dando, pues, primero esta recta, luego esta sencilla roja, luego cuál será la siguiente, pues me imagino que la verde, y etcétera. Estas son las curvas de sombra que en algún momento se calcularon para algo, pero se las estoy mostrando porque hay esta familia de funciones y existe una familia en la que la acompaña, que al rato va a salir, porque son como conjugadas, digamos. Estamos hoy describiendo detalles de asuntos. Miren, por ejemplo, aquí está el diagrama de bifurcaciones en el lado derecho caótico y aquí tenemos esta autoafinidad. Miren, toman todo el diagrama de atractores de una banda en rojo, lo encuadran y lo reproducen simplemente rescalando, y es donde están las leyes de potencias, porque las leyes de potencias, pues es esta invariancia ante cambios de escalas, hay que rescalar y ver si permanece el objeto, y aquí lo tienen, rescalando con algún factor yo creo diferente, el mu que el x, y aquí también está rescalado, pero está invertido. Y ya no viene más, pero lo pueden repetir 4 veces, etcétera, y tiene esa característica. A ver, aquí hay algo semejante en el que toman una porción del diagrama principal y luego la rescalan y la ven y vuelve a aparecer. Están tomados de la red. Aquí estamos de vuelta en una parte del conjunto de Mandelbrot. Se veía llamativa. Yo creo que sí era lo que, fíjense, esto también es importante, y lo mencionaron y lo aclarando, que en la generación inicial de colegas en dinámica no lineal, que dio todos estos pasos iniciales, y realmente pues tenían mucho que hacer y dentro de lo que hacían era descubrir los comportamientos, las propiedades de, de estos sistemas no lineales muy sencillos, basados, digamos, en la composición de funciones y la iteración. Y algunos de ellos, sobre todo aquí no vamos a hablar, porque sería, hubo algún colega que, porque lo hacían, finalmente se volvieron figuras muy atractivas que se imprimieron, se hicieron cuadros y los cuadros pues se pusieron a la venta. Digamos, y eso quizá parte venía, estoy elaborando esta cuestión de que la comunidad que trabajaba tan arduamente en física de materia condensada, en mecánica estadística, problemas muy duros de resolver, duros de roer,
decía, bueno, pues ya jugaron suficiente, ya se divirtieron suficiente, pero es lo que hacían. Tenían una actitud de desentrañar por primera vez estos comportamientos, estas propiedades, y no lo conectarían quizá con muchas otras cuestiones, pero funcionaban como geógrafos que iban explorando y le iban dando nombres a las cosas que encontraban. Y ahora las cosas han cambiado mucho. Ese periodo, digamos, duraría unos 3, 4 décadas, cambio de siglo, y aparecieron cosas distintas. Por ejemplo, ahora nosotros, en la actualidad, lo que nos motiva, lo que hacemos, la demanda es distinta, es, bueno, muy bien, muy interesante, pero ¿dónde se manifiestan estas propiedades más allá de la composición de funciones de esta función? O sea, de estas iteraciones, donde ocurren en la naturaleza, y es donde vamos a hacer contacto con los temas complejos. Bueno, aquí está eh, parte de la figura de Mandelbrot. Aquí está el mismo diagrama que hemos estado viendo, ¿verdad? Una versión de él. Y luego está esta relación, fíjense, en que pueden ver en esta cintura es el momento en que en el mapeo logístico se transita de periodo 1 a periodo 2, es una bifurcación. La, el fin de la estabilidad de una solución y el principio de una nueva, más compleja. Aquí en este cuello, pues está la siguiente, y así las pueden ir colocando, porque los dos son mapeos cuadráticos, no es que no están en el plano complejo. Ambos sí están vistos en parámetro de control como abscisa. Y entonces, por ejemplo, aquí tienen esta ventana de periodicidad, la más grandota, la que se nos volvió periodo 3, nos genera esta reproducción que está acá. Está más para mostrárselos. Bueno, ¿cómo vamos? Eh, ya llevamos como... Todavía nos falta un rato. ¿Cómo vamos para sus, actividades? Vamos a llegar... ¿vamos bien? Sí, sí, aquí estamos. Vamos bien, ahí estamos, aquí estamos. Bueno, ustedes dicen, basta, basta, se Bueno, acabó. yo voy a decir basta por un momento, te voy a abandonar, pero Ajá, regreso al rato, ¿sí? perfecto, es lo que quise preguntar, de que pues Sí. pues no estamos muy bien. Nos vemos al rato. Ok, Ok, entonces lo ok. que sigue ya es lo que se va a perder Rafael. Adiós. Ya estamos en materia, pero bueno, no Bueno, importa. Entonces, son definiciones que luego nos van a ser útiles. Y uno es una cantidad, son dos cantidades. Uno es la que se llama sensibilidad a condiciones iniciales. Y vean, pueden verlo como una razón, una tasa, una razón de la separación de dos trayectorias al tiempo cero antes de iterar en el denominador, y luego la separación de esas dos trayectorias al tiempo de iteración t, tomada en valor absoluto, y luego llevado a un límite en que la separación, pues, inicial, pues se va a cero, ¿no? Ay, no sé por qué este ratón
hace todo lo que hace. Entonces, pues no es más que la derivada, el valor absoluto de la derivada de x sub t con respecto a x0. Eso es lo que es la sensibilidad a condiciones iniciales. Pueden pensar que no nada más son dos trayectorias, sino un intervalo de trayectorias cuyos extremos del intervalo, pues son los que están ahí apareciendo, delta x0 al tiempo cero. Y luego lo que viene más adelante, pues no es más que la regla de la cadena, eso no lo vamos a ver. Pero también se busca que el número de iteraciones sea muy grande. Y se le llama sensibilidad a condiciones iniciales, y reinó sobre todo mucho en el primer tramo de esta. Lo que es notable es que a tiempos de iteración grandes, todos los atractores, la sensibilidad a condiciones iniciales de todos los atractores, obedecen un comportamiento exponencial, siempre. Es decir, la sensibilidad a condiciones iniciales toma la forma de una exponencial donde el argumento pues, es el número de iteraciones t. Nada más que si los atractores son periódicos, es una exponencial que decae. Y si son caóticos, es una exponencial que crece, ¿no? Y pues el coeficiente, aquí está tomado, esto pues despejen a la sensibilidad xi sub t y les da la exponencial de lambda minúscula t. Coeficiente puede ser positivo o negativo, y están encontrando ustedes pues la definición de una cantidad que lleva el nombre de Lyapunov. Entonces, las personas que trabajan en dinámica no lineal van a estar muchas veces van a decir que sí lo exponente del Lyapunov. Y vean qué útil, pues, que es que nada más es algo que conviene calcular. Conviene calcular. ¿Por qué? Porque si les da positivo, saben que el atractor muestra caos. O sea, las iteraciones a tiempos grandes es caótica. Y si es negativo, pues les da periódico. Entonces, pues es muy útil calcular. Aquí voy a hacer una pequeña digresión, me conviene, que es que los mapas, estos sistemas no dinámicos, estas funciones que estamos viendo, las vamos a dividir en dos tipos. Los que son disipativos y los que son conservativos. Y en el espíritu de problemas en física de materia condensada, en termodinámica, en que se puede tener un sistema que está conservando alguna cantidad por alguna razón, digamos, está cerrado el sistema del exterior, o no está fija sus propiedades como la energía, y esta puede cambiar, puede liberarla a sus alrededores, y se dice que disipa energía. En este caso, vamos a pensar, por ejemplo, en un mapeo en dos dimensiones, no el de Mandelbrot que se pinta, como ya vimos, en parámetro control, sino en variables de la X, que serían X y Y, o X1 y X2. Y entonces pueden pensar, pues se define el espacio de fase en un plano de dos dimensiones. Y pueden considerar un conjunto de condiciones iniciales
que formen, digamos, o un círculo pequeño o un cuadrado pequeño. Y ahí colocan todas las posiciones iniciales y pues iteran el mapa. Y pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el cuadro, pues a lo mejor se deforma, las posiciones X1, Y1, todas ellas, pues ya no quedan dentro del cuadro, sino a lo mejor se volvió un rectángulo, o se deformó de otra manera. Y pues observa uno eso, conforme itera uno, se va deformando, va cambiando, deja de ser un cuadro, pero puede uno calcular, digamos, su área. Y si es conservativo, pues su área es la misma. Ocurre, si ocurre que es la misma, y entonces dice, pues es un mapa conservativo. Conserva el área bajo la evolución temporal, de la misma manera que un sistema, digamos, que obedece a la mecánica, conserva la energía o la cantidad de movimiento durante la evolución temporal. Y puede ser complicado, puede ser que lo que era un cuadro que se deforma, pues a lo mejor se rompe en partes, o a lo mejor se deforma mucho y le sale cabellera, se, puede ser muy complicado lo que le ocurre, pero si le calcula uno el área y sigue siendo la misma para toda iteración T, pues es un mapa conservativo. En cambio, un mapa disipativo es uno que no ocurre eso, que no conserva, digamos, el área. Pero estábamos viendo mapas en una dimensión, en una variable. Y pues debemos concluir prácticamente de golpe que, que todos los mapas, todas las funciones f minúscula en una dimensión son necesariamente disipativos. ¿Cuál es el equivalente? Pues tomo un pequeño intervalo de condiciones iniciales que tiene una longitud y itero, compongo la función con esas condiciones iniciales y me da un nuevo intervalo que a lo mejor crece o a lo mejor decrece. A lo mejor se rompe en partes, en intervalos, pero le puedo medir la longitud. Lo que sí le podemos concluir es que la longitud nunca va a poder ser la misma, porque si fuera la misma, la función f minúscula no sería no lineal, sería lineal. Entonces, pues todas las funciones f minúscula en una dimensión, a la hora de hacer este juego e iterar, pues todos son disipativos porque son no lineales. Y este exponente Leápono, pues sí está diciendo que si es periódico y es negativo, es que van a colapsar los intervalos de posiciones iniciales, tiempos de iteración posteriores, tienen que colapsar o a un punto o a un número finito de puntos, que es, por ejemplo, esa cascada de duplicación de periodos. Pues sí puede ser un periodo grande, 512, pero pues son 512 puntos, y esos 512 puntos, pues el intervalo tiene longitud cero. Por eso el exponente Leápono es negativo. Y si es positivo, quiere decir que el intervalo se tiene que extender, tiene que crecer. En fin, ese es el comentario. Ahora, esto se ha tomado de la red, no es muy buena figura, pero miren, en rojo se puede observar pues el diagrama de bifurcación del mapa logístico. Y en verde, el exponente Leápono. Entonces, todo lo que se ve es que tiene, pues es como que va creciendo, ¿verdad? Pero tiene interrupciones donde se echa unos clavados al lado negativo y quizás nada más es la precisión del cómputo, el fondo del clavado vale menos infinito.
y pueden ver la ventana que empieza con periodo 3 y pueden ver la ventana del periodo 6 y la ventana del periodo 5. Entonces, eso es típico de un comportamiento que también no es sencillo, pues es una función fractal, es una función eh, muy compleja, complicada. Bueno, ¿qué más? Acá, sí, es esta cuestión de estar el mismo mapa. Tenemos el mismo mapa y luego se va uno, pero con el exponente del diápono, pero luego en la parte inferior, y luego calcula uno lo mismo para la ventana, parte de la ventana del periodo 3, y se ve la autosemejanza. Este es parte de este asunto. A ver, y me conviene, a lo mejor, porque prefiero ir a otras cosas. Fíjese, esta es una cuestión que saqué de la red y que en aquel entonces hacía sentido, ahora me lo estoy volviendo a encontrar. Porque vendría también esta cuestión de que, ¿por qué, eh, por ejemplo, hay sistemas no lineales más complicados? Por ejemplo, puede ser un sistema, digamos, vamos a pensar en gente que ha trabajado en física estadística, pues está el modelo Dissing, ¿no? Está el modelo Dissing en 2 dimensiones. Este, eh, que sabemos tiene un spin muy particular de 2 valores en cada punto de una malla o retículo latiz en 2 dimensiones. Y también se podría pensar, bueno, pues ¿por qué no tomo un latiz, una red en 2 dimensiones cuadrada, y en lugar de poner un spin en cada posición, pues ¿por qué no le pongo un mapa, por ejemplo, logístico o diferente en cada posición? Y luego, pues, los acoplo, o sea, igual que los spines que interactúan con sus primeros vecinos, con los mapas primeros vecinos, y entonces forman, pues, cosas mucho más complicadas que un solo mapa. Y eh, pues, eh, una diferencia que se puede ver, un interés que ocurrió, es que esta cuestión que estamos viendo de caos, de exponente del diácono positivo, pues eh, es observado en la variable de iteración t que le estamos considerando semejante a la evolución temporal. Pero el arreglo que les acabo de mencionar, pues posiblemente da no nada más irregularidad en el número de iteraciones, sino espacialmente sobre los puntos que forman la malla cuadrada. Y entonces, pues, se le llamaría caos espaciotemporal. Y existe, por supuesto, ese interés y trabajo sobre ellos. Y así hay otros temas eh, que, pues, hacen mayor el campo de acción para la dinámica no lineal. Sin embargo, existen cuestiones en física que si son muy generales, pues las tiene uno, las captura uno desde lo más sencillo, desde el principio. Y entonces, pues, ¿por qué se va uno a complicar la vida si no es estrictamente necesario? De ahí salió este párrafo. Luego vamos a ver por qué gran... ¿Cómo puede uno permanecer
eh, eh, en el terreno de mapas de una dimensión sin perder la capacidad de capturar las propiedades que a uno le interesan. Entonces aquí dice, en proverbio, ya lo han de haber leído, un proverbio chino, que un gorrión puede ser pequeño, pero tiene de todo, tiene todos los órganos vitales, pequeño pero completo. Y luego dice que el mapa, digamos, unidimensional, el caso que estamos viendo, es el gorrión de las ciencias no lineales. ¿Por qué? Pues porque tiene su diagrama de bifurcaciones, tiene, vamos a ver, lo que son estables, que son los atractores, y los que son inestables, que son los repulsores. Tiene intervalos, ventanas periódicas, y sobre todo tiene ergodicidad y mezclado, que son los pilares de la mecánica estadística ordinaria. Y tiene otras cuestiones, hay que ver a qué le llaman homoclínico, heteroclínico. Tiene órbitas caóticas, que ya las mencionamos, y tiene comportamiento universal, que también nos vamos a acercar a él. Y pues sí, está tal cual de la red, pero curiosamente, ahora después de haber invertido tiempo, yo creo que le podemos añadir más a este párrafo. Bueno, no quiero entrar en mayores cuestiones, que podría yo entrar de otros mapas, pero me gustaría en este momento, bueno, nada más voy a mencionar un poco, vamos a dejar porque posiblemente sea suficiente terminar a la 1. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿qué me Por mí dicen? está bien. Bueno, por esta es suficiente, cubrimos bastante si terminamos a la 1, ¿no? Ujú. Y Sí. por allá, Luis, pues Sin problema. no hay Sí, problema. sí. No es que no quiera, yo podría continuar, pero también estoy viendo. Hay otro mapa que es el mapa del círculo que voy a mostrar, pero luego lo quiero tomar en detalle. Miren, aquí viene una figura, viene el nombre del mapa y lo ven aquí abajo. Fíjese, en lugar de ser una variable X, se usa la letra teta. Tiene esta expresión, o sea que es una senoide y unos términos constantes. Tiene dos parámetros de control, que son este omega mayúscula y este K mayúscula. Está definido en el intervalo 0,1 porque si se pasa de 1 tiene que modificarse a módulo 1, ¿no? No quiero entrar ahorita porque tengo que motivarlo a sus propiedades. Simplemente lo estoy mostrando el mismo mapa. Aquí está, en el intervalo perdón. Sí, es que se gira. Sí, aquí está. Es el mismo mapa. Es la variable teta, el espacio de fase en la abscisa, el mapa F en la ordenada, la recta 45 grados en azul, o sea, la de función de identidad. Eh, Parámetro de control omega se puso en medio y luego se va variando el otro por debajo de 1 y por arriba de 1. Como tiene dos ramas, ¿no? Divididas en el medio. Se pudo haber hecho, por ahí va a salir la figura al revés. Es otro mapa que se relaciona con un péndulo doble o con un toro, pero voy a necesitar más tiempo para ver ciertos conceptos que a lo mejor usamos, a lo mejor no,
que son estas lenguas de Arnold, pero no este otro objeto que se conoce como la escalera del diablo, una vez que se define esta variable W que se llama número de enredos, y es lo que se viene enredando por acá, pero vamos, no estoy, trae propiedades, están las dos ramas para ciertos valores de omega y de K, dan un poco este lenguaje, y luego pues, pero yo creo que se va a no cabe ahorita debido a que ya llevamos básicamente más de 2 horas y pues mejor porque no dedicamos si es que hay, unos últimos momentos, comentarios de ustedes, algo que nos quedara claro y les puedo aclarar. ¿Cómo ven? Por mí está bien. Ujú. Y bueno, yo tenía una pequeña duda. A ver. En en el diagrama de bifurcación, creí escuchar que en algún momento usted mencionó que la periodicidad, cuando la mu ya está muy cercana a 2, se rompe. ¿Sí escuché bien o la periodicidad continúa todos los No se valores? rompe, sino fíjate lo que tiene el conjunto de Mandelbrot en su definición, porque son cosas básicas. Este conjunto de Mandelbrot, que no es el logístico, pero porque está en 2 dimensiones, tanto el parámetro control es en el plano complejo, como la X en el plano complejo, tiene parte real, parte imaginaria. Y su definición es que se pinta en el plano complejo de la C y se tiene una sola condición inicial, el origen, pero se habla de pintar de negro aquellos puntos que las órbitas no se vuelven a infinito. O sea que la X no empezó en el cero, que es el origen del plano complejo. Y pues empieza a mover a valores diferentes de cero. A lo mejor pues agarra valores muy grandes, pero regresa y regresa y regresa, no se va a infinito y desaparece. Y entonces, en ese caso, ese punto lo pinto de negro. Así es como Benoit, su nombre de pila Benoit Mandelbrot, definió su, a ver, ahorita, su, su, este, su mapa, su figura. Ahora aquí tenemos el logístico junto con el de Mandelbrot. Y existe esta correspondencia. Y aquí está el último valor, mu igual a 2. Después del mu igual a 2, si lo pongo a alguna condición inicial, por ejemplo, x0 igual a 0, se me va a infinito. O sea, después de mu igual a 2 no es que ya no sea periódico, mira. Entonces, regresando. Lo dividimos, digamos, en 2 mitades, la izquierda y la derecha. La izquierda es una cascada de duplicación de periodos, de comportamientos periódicos. Todo lo periódico, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, hasta 2 al infinito, más o menos por ahí se llega a 2 al infinito. Y ya después de 2 al infinito, el exponente del diáfano se vuelve positivo y hay cosa caótica. La cosa caótica está en muchas bandas. Una vez que me pasé, bandas pequeñitas. Pero conforme hago crecer mu,
las bandas van creciendo, son menos, se van fundiendo unas a las otras y luego ya veo que son, 4 bandas, 4 bandas, 2 bandas y luego finalmente una banda y luego la banda va creciendo sin hablar de estas interrupciones que es una complicación extra. Hasta que llego a mu igual a 2 y cuando llego a mu igual a 2 pues ya me dio una banda que ocupa todo el intervalo de definición. Ya las X las estoy definiendo todas que andan entre 0 y 1 o entre -1 y 1, depende de la versión. Pero si pongo mu, el parámetro control mayor que 2, ya no me quedan las posiciones en el intervalo que se definió el mapa, ya me empiezan a quedar afuera y ya también con el número de iteraciones crece y crece y crece y se van a infinito. Entonces, digamos, pasa uno de lo periódico a lo caótico. Y lo caótico termina al final ahí en mu igual a 2 o r igual a 4 y ya no hay más porque las posiciones ya no obedecen el intervalo del mapa y además crecen en valor y se van a valores cada vez más grandes. Entonces ahí termina lo caótico y ya no se habla de lo que sigue, que digamos está fuera del juego. Hay cosas periódicas como ya vimos en varios sitios, como vimos en el clip. Más o menos aclaré. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario de cosas que no quedaron, que pasé sin... De puntos de acumulación todavía no vemos nada, ¿verdad? Un poquito porque punto de acumulación, pues hay varios. Mm. Fíjate que si tú empiezas a muy pequeño, no sé, siempre está. Es que es No hago por darle nada, clic. se va. ¿No, no le da clic? No, lo estoy agarrando el ratón por los costados, nada más. Eso me ocurre. Bueno, en fin. Y puedo empezar con muy pequeño, con cualquier posición fuera de la línea blanca, ¿no? Ujú. Y pues con el número de iteraciones se va aproximando hasta que termina en la línea blanca al repetir un solo punto. Ujú. Es un límite, el límite t va a infinito y bueno, no satisface te va a dejar con hambre, pero pues es un punto de acumulación. Ujú. Y Sí, sí. periodo 2 pues es un punto de acumulación hecho de 2 valores y así. Pero hay otro punto de acumulación moviéndose de izquierda a derecha. Por ejemplo, esta bifurcación a un periodo 2 veces mayor Ujú. se vuelve a ocurrir más adelante cada uno de ellos a una bifurcación 2 veces mayor. Y luego vuelve a ocurrir ahí en periodo, donde va a empezar periodo 8, algo 2 veces mayor. Y siguen ocurriendo las bifurcaciones, nada más que la manera que está graficada, si la vamos a ver luego gráficas log-log, se ve que están convergiendo esos puntos de bifurcación Ujú. al borde del caos vía duplicación de periodos, es decir, ese punto de acumulación es un punto de acumulación. Ujú. Ujú. A lo mejor me querías preguntar algo diferente. No, sí. El otro La- lado, el de las bandas que se rompen, que tú sabes llevan el nombre propio de este polaco Misiorewicz, se rompen 2, se rompen 4, se rompen 8. También ese rompimiento de bandas va a un punto de acumulación que resulta ser el mismo que teníamos viniendo de la izquierda, nada más que ahora estamos llegando desde la derecha. Ujú. Y coinciden, va a ser el mismo
el mismo conjunto de puntos que la próxima vez vamos a empezar a llamarle ya con su característica que es un conjunto multifractal. Nos vamos a rendir, ¿no? Bueno, yo nomás como comentario también. Por ahí me encontré un video del mapa logístico, pero Ajá. con variable compleja. Y Ah, pues sí, es prácticamente el conjunto de Mandelbrot. Bueno, muy parecido, no es exactamente el mismo. bueno, Pero en lo lo que sí le que pasa yo, es que, perdón. perdón, Bueno, lo que sí le pasa es que el parámetro de control, pues ahora también se vuelve de dos dimensiones. claro, el de Mandelbrot, Ajá. Bueno, primero de lo he un. repetido Ajá. varias veces, el de Mandelbrot es una figura en espacio de parámetro de control con una Ujú, pregunta curiosa de, fíjate, el de Mandelbrot tiene una única condición inicial, el centro, el origen del plano complejo. ujú, Y los puntos del conjunto de Mandelbrot tienen esta cuestión de que qué trayectorias no divergen y se escapan y ya no las vuelvo a ver. ujú, Y es una figura en parámetro de control. Eh, em, Sería interesante ver el diagrama de bifurcaciones equivalente al de logístico, en el que se viera en la variable eh, en el plano complejo, la de espacio de fase, pero sería en 4 dimensiones. sí. O sea, el- el- ese mapa pues tiene 2 dimensiones de parámetro control y sería plano complejo contra plano complejo. El que Ujú. encontraste en la red, pues interpreta, busca ver si tiene la interpretación de qué nos dice. Sí, no, al final de cuentas para graficarlo acaban haciendo como, pues sí, lo mismo que en el conjunto de Mandelbrot, solo colorean las áreas donde no se escapan las trayectorias. Ujú. Sí, eso estaba en... Mandelbrot fue una persona muy curiosa, su trayectoria, su periodo, sobre todo matemático francés, pero cerca de las ingenierías, su periodo en Estados Unidos, en la IBM en Nueva York. Luego otro, yo conozco al último de sus alumnos que está en un instituto de ingeniería automotriz en Le Oh, Mans, donde son las carreras de coches, Le Mans. ujú. Ahí hay ahí está una, una ensambladora importante de la Renault y Mm, tiene centros de investigación de ingeniería, tanto automotriz como aérea. Y esta persona era su último alumno, está medio loco, ya se retiró y ahora tiene una posición en Kazán, en Rusia, por la oh, visita. vaya. De hecho, ahí lo volví a ver en un crucero del río Volga. Y hablando de Mandelbrot, bueno, Mandelbrot tenía, en fin, ya se nos acabó el tiempo. No es, ahorita no me estoy acordando de algo que valga la pena. Pero Mandelbrot vino a una única, que no sé, vino a una visita a México, Mm, vino a la UNAM y en la UNAM dio una conferencia y esa conferencia fue no en el Instituto de Física, en uno el que se asoció a este premio Nobel mexicano que ya murió también. Y en ese seminario, o a lo mejor era en un anexo de la Facultad de Química, no me acuerdo, pero Marcos Moschinsky hizo el viaje a escuchar a Benoit Mandelbrot. mm. Bueno, si no hay más comentarios, llegamos pues 2 horas. Este paquete lo vamos a continuar y vamos a encontrar cosas nuevas. No hemos hablado de estas
bifurcaciones de que se duplica el periodo. No hemos hablado del origen de estas ventanas, donde fíjense se tiene el valor de parámetro de control un poquito menor antes de entrar a la ventana, y luego de repente al momento de entrar a la ventana se vuelve periodo 3, se pasa de caótico a periódico, y algunos otros asuntos que tienen que ver. Vamos a entrar más en detalle de cosas, pero esto, digamos, es necesario porque pues es el inicio, y pues lo pueden adquirir. Métanse a la red, vean este glosario, extraigan de Wikipedia, pues eso es lo que es, digamos, un inicio. Luego lo vamos a querer usar de otra manera.